Los azulejos debajo de nosotros. Ella era el tipo de colega que todos adoraban. Trabajaba en recursos humanos y tenía un don para hacer que hasta los momentos más tensos en el lugar de trabajo parecieran más livianos. Su risa resonaba por toda la oficina y su naturaleza encantadora hacía que todos se sintieran especiales. Desde los empleados más nuevos hasta los gerentes experimentados, la gente se sentía atraída por ella y confiaba en ella para contarle sus historias y sus preocupaciones. Y después del horario de trabajo, ella siempre era la primera en sugerir una bebida informal o una reunión improvisada. Sin embargo, curiosamente, nadie mencionaba esas reuniones después. Era como si las veladas con ella existieran en un mundo secreto. Siempre elegía a una persona y, después de esa noche, nunca más se volvería a saber de ella. La empresa tenía una tasa de rotación extraña. La gente simplemente dejaba de aparecer, sin previo aviso ni explicación. Circulaban rumores sobre por qué desaparecían tantos empleados, pero ella siempre se reía y decía con despreocupación, ya sabes cómo es la gente, a veces simplemente se van. Pero las desapariciones no fueron accidentes ni casualidades. Había algo más oscuro detrás de la sonrisa amistosa que ella lucía tan bien. La fábrica donde la empresa producía sus azulejos era enorme y estaba llena de maquinaria pesada capaz de triturar y moldear la piedra hasta convertirla en losas impecables. Estas máquinas eran bestias mecánicas y ruidosas que trabajaban incansablemente. Y por la noche, cuando la fábrica debería estar en silencio, las máquinas zumbaban y su extraño zumbido apenas lo oía Marta, la conserje que trabajaba en el turno de noche. Marta había estado en la empresa durante décadas. No era de las que hablaban mucho, pero tenía sus sospechas sobre ella. Había cosas pequeñas que la molestaban, como que el coche de ella siempre era el último en el aparcamiento o que las máquinas funcionaban hasta altas horas de la noche. Mucho después de que se suponía que debía parar la producción. Cuando la policía intervino después de que desaparecieran demasiadas personas, no encontraron nada. Ningún cadáver, ninguna prueba, solo una serie de preguntas y ninguna respuesta. El caso se enfrió, pero Marta no podía dejarlo pasar. Una noche, Marta decidió quedarse atrás, escondida en las sombras de la fábrica, con el corazón acelerado. Observó desde la oscuridad cómo el coche de ella entraba de nuevo en el aparcamiento. Marta entró en la fábrica por una puerta lateral, moviéndose con cuidado, manteniéndose oculta. El rítmico golpeteo de la prensa de azulejos llenaba el espacio. Ella, vestida con su habitual ropa de trabajo de colores vivos, se movía con gracia, pero con una calma inquietante. Entonces, Marta vio algo que confirmó sus peores temores. Ella sacó un cuerpo envuelto en plástico negro del maletero de su coche. Las manos de Marta temblaban mientras se agachaba más y miraba desde detrás de una pila de baldosas sin terminar. Ella, tarareando suavemente para sí misma, introdujo el cuerpo en la máquina. Los engranajes trituraron los restos, mezclando sangre y huesos con los materiales de las baldosas. Marta se sintió mal. La habitación daba vueltas, pero ella se quedó quieta, sin atreverse apenas a respirar. Ella trabajaba metódicamente como si fuera una parte más de su rutina diaria. Marta sabía que tenía que hacer algo, así que al día siguiente, anónimamente, avisó a la policía. Registraron la fábrica y encontraron rastros de ADN perteneciente a 9 empleados desaparecidos. Huesos, sangre y otros fragmentos formaban parte de los materiales utilizados para fabricar los azulejos de la empresa. Pero ella había ocultado sus huellas demasiado bien. Sin pruebas directas que la vincularan con los cuerpos, la policía no podía arrestarla. Nadie la había visto hacerlo, excepto Marta, pero la palabra del conserje por sí sola no era suficiente. Sin embargo, había un detalle con el que ella no había contado. Tenía una pieza de joyería característica, una pulsera de plata con delicados dijes que tintineaban cada vez que se movía. La llevaba a todas partes, pero durante uno de sus rituales nocturnos, se le resbaló de la muñeca. La pulsera quedó incrustada en un lote de azulejos que la empresa, sin saberlo, usaba en su propio edificio. Estos azulejos se instalaron en el área de recepción de la oficina, donde ella saludaba a los empleados todas las mañanas con una brillante sonrisa. Cuando se colocaron las baldosas, la gente no tardó mucho en notar la pulsera. Allí estaba, brillando bajo la superficie de la piedra pulida. La gente susurraba y abría mucho los ojos al entender lo que significaba. Esa pulsera, inconfundiblemente de ella, ahora formaba parte de los cimientos del edificio de la empresa. No había pruebas directas, pero todo el mundo lo sabía. Ella había estado allí. Ella era la responsable de las desapariciones.
El encanto de la querida directora de recursos humanos empezó a desvanecerse, reemplazado por miradas frías y temerosas. Ella sabía que no podían demostrarlo. Caminó por la oficina con su habitual paso seguro, con una sutil sonrisa burlona en los labios. Se había salido con la suya y lo sabía. Nadie podía tocarla. Pero Marta no podía dejarlo pasar. Había visto y oído demasiado, y ahora la imagen de los crímenes de ella la perseguía cada momento. Sabía que ella no se detendría, a menos que alguien se asegurara de que así fuera. Una noche, Marta se quedó hasta tarde otra vez. Esta vez, no para mirar, sino para actuar. Siguió a ella hasta la fábrica, esperando el momento perfecto. Mientras ella repetía su siniestra rutina, arrastrando a otra víctima hacia la prensa de azulejos, Marta salió de las sombras. Sin previo aviso, atacó. En un movimiento rápido, empujó a ella hacia la boca abierta de la máquina. Ella gritó, pero el rugido de la prensa de baldosas ahogó sus gritos. Marta se quedó allí, observando cómo la máquina trituraba a ella hasta convertirla en polvo, tal como había hecho con sus víctimas. En los días siguientes, se instaló un nuevo conjunto de baldosas en la casa de una de las víctimas de ella. Un piso de cocina tranquilo y común. Pero si uno miraba las baldosas con atención, podía ver algo tenue, algo diferente en la piedra. Un brillo, tal vez, o un rastro de algo que no pertenecía allí. Ella se había ido. Pero nunca se iría del todo. Se había convertido en parte de las mismas baldosas que alguna vez usó para ocultar sus crímenes, atrapada para siempre bajo los pies de los vivos. Y Marta se alejó, silenciosa y sin ser notada, sabiendo que finalmente se había hecho justicia. El depredador se había convertido en presa. Historia 2. Creo que mi abuelo es parte de una secta. ¿De qué otra manera puedo explicar su extraño ritual de muerte? Soy un apasionado de la guitarra y he tocado en varias bandas en el pasado, pero también he actuado en varios eventos pequeños, como eventos benéficos. Ahora que soy estudiante a tiempo completo, casi no encuentro tiempo para eso, pero me gusta tomarme el tiempo para al menos tocar las cuerdas en privado. Hace algún tiempo recibí la noticia de que mi abuelo Bali había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral. Este fue su segundo derrame cerebral y, al parecer, el más grave. Me gusta Bali. Siempre fue uno de mis miembros favoritos de la familia. Siempre sabía cómo hacerme reír a mí y a mis hermanos. Siempre era el que nos animaba en cada reunión familiar cuando surgían las discusiones que siempre ocurren en esas reuniones. Sabía buenos chistes y anécdotas divertidas. Nunca le costaba estar de buen humor. Hasta aquí las buenas cualidades de Bali. Pero si hay algo que me molesta de él es su obsesión con lo paranormal. No puedo explicarlo de otra manera, ya que no sé lo suficiente sobre el tema. La mayor parte de lo que sé proviene de rumores y habladurías de la familia. Todo lo que sé es que Bali está tan inmerso en su obsesión que, al parecer, se ha unido a una secta. Me pregunto si todo esto tiene algo que ver con el hecho de que perdió a su esposa, mi abuela, con quien estuvo casado durante 34 años, hace unos años. Tal vez sea todo un mecanismo de defensa. Él nunca ha hablado de ello y nadie se atreve a preguntarle al respecto. Si es que alguien lo ha intentado alguna vez. Sea lo que está pasando, nunca nos ha hecho daño como familia antes, así que lo dejamos hacer y nos apegamos a los rumores habituales sin hacer un escándalo al respecto. De todos modos, mi mamá me llamó el otro día y me pidió que fuera a visitar a Bali. Tenía una petición para mí. También me pidió que llevara mi guitarra. Por más extrañas que me pareciera la extraña preferencia de Bali, mi amor por él era más fuerte, así que agarré mi guitarra y conduje hasta el hospital de mi pequeño pueblo. Una enfermera me condujo al ala de Bali, y en el momento en que me vio, su brillante sonrisa fue más contagiosa que las enfermedades que vagaban por ese lugar. Hijo mío, has crecido mucho, me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Él solo me rodeó con un brazo mientras el otro colgaba de la cama. Tú tampoco tienes tan mal aspecto, un infarto me viene muy bien, no levantó el brazo entumecido y lo hizo girar como una campana. Tuve que reírme. Su sentido del humor era poco convencional, pero todavía dentro del ámbito de la normalidad. En contraste con sus preferencias privadas. Trajiste la guitarra, es fantástico. Sé lo mucho que te gusta tocar, porque querías que lo trajera, abuelo. Pensé que podrías tocarme algunas canciones. Me siento muy solo en este hospital, me vendría bien algo de entretenimiento. Entonces me puse la correa de la guitarra alrededor del cuello y rasgué un poco las cuerdas mientras las afinaba. Comillas, ¿qué te gustaría escuchar? No importa, pero nada de gospel, por favor. Eso no es lo mío.
Me pregunté si Bali había dicho alguna vez algo sobre su fe, y mucho menos si era ateo, pero no pregunté porque lo consideraba un asunto personal. Así que toqué algunas canciones que tenía frescas en la mente y que ya había tocado en algunos eventos antes: Landslide de Fleetwood Mac, Hotel California de The Eagles, Dustin the Wind de Kansas, Help de The Beatles. Cosas básicas. No demasiado flojas. A Bali le gustó mucho la música. Se recostó, cerró los ojos y escuchó atentamente, y pareció reflexionar sobre los mejores recuerdos de su vida. De repente, el hospital se había vuelto menos solitario y más un refugio de nostalgia. Ya no le importaba estar muriendo. Aunque no parecía que alguna vez antes temiera la muerte. En un momento dado, yo mismo estaba en un estado de fluidez muy fuerte y tocaba canción tras canción como si estuviera en modo de reproducción automática. Después de un rato, toqué That's Life de Frank Sinatra y, tan pronto como terminé, Bali agarró mi guitarra y el ritmo se fue. Sostuvo el mástil y dijo con extraño deleite: eso es todo. Esa es la canción. No me dijo qué quería decir con eso. Al principio pensé que esa canción era la que más le gustaba de todas, lo cual yo podía entender perfectamente. Luego me di cuenta. Quería escuchar esa canción en su lecho de muerte, como despedida de su vida pasada. 2 meses después, recibí la noticia de que la salud de Bali se había deteriorado significativamente y que pasaría sus últimas horas en cuidados paliativos. Esta noticia por sí sola fue difícil de digerir, pero cuando me pidieron que volviera a su casa y llevara mi guitarra, me costó pensar en cómo iba a afrontarlo. No quería ver morir a mi abuelo, pero sabía que tenía que cumplir su último deseo. Así que fui a verlo otra vez, esta vez a un hospicio cerca del hospital. Nunca había estado en un hospicio antes, pero supuse que las condiciones no serían diferentes a las de un entorno hospitalario normal, tal vez un poco más hogareño y seguro. Sin embargo, el lugar al que llegué parecía completamente diferente. Me encontré en un gran salón con 2 camas alineadas una al lado de la otra. El salón estaba oscuro, salvo por antorchas y velas en las paredes y mesas que iluminaban la habitación. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que no podía explicar. Muchos de los dibujos parecían adornos y símbolos misteriosos. Algunos de ellos parecían escrituras antiguas. Me sentí como si estuviera en una cueva. Había mucho espacio entre las 2 camas. Una hilera de cruces negras en el suelo decoraba el pasillo. Supuse que pronto se añadirían más camas y que las cruces habían sido dibujadas temporalmente. Reconocí a mi abuelo en una de las camas. Me hizo un gesto con la mano y me pidió que me acercara. Pasé junto a la otra cama, en la que yacía otro hombre mayor y, junto a él, una mujer joven, más o menos de mi edad, con un arpa en el regazo. Me miró de forma extraña. Tuve la sensación de que quería hablarme pero no tenía el coraje. Bali me abrazó cuando llegué a su cama. «Qué bueno tenerte de vuelta», miré a Bali de arriba a abajo. Tenía muy mal aspecto. Su piel estaba muy descolorida y huesuda. Sus pocos pelos habían adquirido el color de sus dientes. Era un milagro que todavía estuviera vivo. «Comillas, ¿estás listo?», me preguntó intensamente. «Sí, abuelo». «Así es la vida, ¿no?». Él asintió, pero entonces el hombre mayor de la otra cama habló. «Oye, Bali, acordamos que yo iría primero». Bali se dio una palmada en la cabeza. «Lo siento, Al. Dejaré que tu sobrina se vaya primero». La mujer que estaba al lado de Al cogió el arpa y tiró suavemente de las cuerdas. Muy suavemente. Me miró. Sus ojos parecían vidriosos. Sus dedos temblaban tanto como las cuerdas. Parecía desesperada. «Vamos, Estella, me gustaría jubilarme hoy mismo», gritó Al, un poco irritado. «No quiero esperar otros 2 meses». A Estella se le llenaron los ojos de lágrimas. Lentamente apartó la mirada de mí. Parecía querer a su tío incluso más de lo que yo quería a mi abuelo, por eso estaba tan de luto por su pérdida. Del arpa salió una melodía lenta pero hermosa. Después de unas cuantas notas, reconocí la canción de inmediato. Aleluya. A pesar de su débil estado de ánimo, tocó la canción como una arpista profesional, sin cometer ningún error. Me senté junto a mi abuelo, hipnotizado, y observé a Estella mientras le daba a su tío un trozo de magia por su fallecimiento. En ese momento, la cama de Al se iluminó de repente. Parecía una entidad mágica. Pero luego miré las patas de la cama. Estaban en llamas. Salté y dejé caer mi guitarra. El fuego se elevó y rodeó el resto de la cama. Pronto Al también se incendió. Su rostro entero estaba cubierto por un vórtice rojo ardiente. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás.
A través de las llamas pude distinguir el contorno de su rostro y parecía como si estuviera gritando. Pero el sonido que emitió sonó menos como un grito de dolor y más como una risa maníaca. El sonido se apagó rápidamente y supe que la laringe se había derretido. Mientras alardía, Estella sufrió de repente el mismo destino. Su vestido, que inicialmente era azul, se volvió naranja y en cuestión de segundos ella también quedó envuelta en un vórtice de fuego. Cayó a un lado y luchó por ser rescatada. No dejaba de gritar, mamá. Punto. Como si la adrenalina fuera a salir de mi piel en cualquier momento, corrí hacia Estella y le puse mi chaqueta sobre su cuerpo, con la esperanza de apagar el fuego, pero después de solo 3 segundos, mi chaqueta también había desaparecido. Lo único que pude hacer fue sentarme allí y verla morir. Su brazo fue la única parte de su cuerpo que se levantó del suelo una última vez. La mayor parte de la piel permaneció en el suelo, dejando un rastro de hilos de piel y venas. El brazo se estiró hacia mí. Instintivamente lo alargué hasta que Vali, detrás de mí, gritó con todas las fuerzas que le quedaban, no la toques. Todavía no está completamente quemada. Me recosté y continué observando mientras su cuerpo se carbonizaba hasta convertirse en un esqueleto cubierto de carne asada. A la luz del fuego, pude ver los dibujos en la pared brillar intensamente. Después de lo que pareció una eternidad, el último rescoldo se había apagado. De fondo, oí que alguien se acercaba a nosotros desde otra habitación. Eran 2 hombres, vestidos con uniformes de conserje, que estaban enterrando los esqueletos de Estella y en bolsas de basura. Barrían los restos y las cenizas con una pala y una escoba. Después, dibujaron 2 tiras de cinta adhesiva en el suelo y finalmente salieron del pasillo. Donde había una cama con 2 personas, ahora había una enorme cruz negra. Ahora nos toca a nosotros, muchacho, escuché decir a Vali detrás de mí en un tono alegre. Me levanté lentamente y me giré hacia él. Estaba sonriendo de oreja a oreja. No puedo, abuelo, dije entre sollozos. No sabía de qué otra manera expresar mis sentimientos. La sonrisa de Vali se desvaneció levemente. Pero yo te elegí a ti. Yo elegí la canción. Estoy listo. Volví a mirar su cuerpo cadavérico, con los dientes que le faltaban, su piel pálida, su falta de cerebro. Era el mismo hombre al que había querido y admirado durante todos estos años y que ahora me había traicionado más allá de lo imaginable. En ese momento, me hubiera encantado tomar mi guitarra y literalmente estrellarla contra su mente. Pero tenía otro plan. No estoy listo todavía. Con estas palabras salí del edificio, no miré atrás y comencé a correr cuando sentí la luz del día en mi piel. De fondo escuché a mi abuelo gimotear. Gritó algo detrás de mí, pero era difícil entenderlo porque estaba murmurando debido a su condición. Dijo algo como: te elegí. Eso ocurrió hace 3 días y, mientras escribo esto, han pasado muchas cosas desde entonces. Inmediatamente después de escapar, les conté todo a mis padres y, técnicamente, a toda mi familia. La mayoría de ellos desestimó mi historia como una exageración o incluso una mentira, pero por suerte mis padres estaban de mi lado y me creyeron. Se lo contamos todo a la policía y ellos quisieron echar un vistazo a la situación por sí mismos. Dijeron que habían investigado el hospicio y que los administradores del edificio tenían una explicación para todo. No había ninguna ley que prohibiera los murales o las velas y las antorchas como única fuente de luz. También creyeron la explicación de que las cruces en el suelo estaban dibujadas temporalmente para futuras camas. Pero lo que realmente me estremeció fue el hecho de que Vali todavía estaba allí, al parecer, esperándome. Pero eso no es todo. Desde mi huida, han sucedido cosas lamentables en mi familia. Hace 2 días, mi tía fue víctima de un choque múltiple del que apenas sobrevivió. La empresa de mi tío quebró ayer y esta mañana me enteré de que mi prima había sufrido un aborto. No me habría parecido tan confusa esta serie de acontecimientos si no hubiera sido por la carta que recibí antes de escribir esto. El remitente era el hospicio de Vali y en un trozo de papel había una sola frase: te estoy esperando. Historia 3. Realmente pensé que era bueno en mi trabajo. Es difícil recordar cuánto tiempo hace que sucedió esta historia, parece como si hubiera sido ayer, pero también hace 100 años. Esta es la historia de un monstruo, y todo comenzó cuando mi jefe me había ofrecido entradas para una función local en el teatro del centro, afirmando que la agencia estaba investigando un incidente en el lugar. Cuando entré en el hermoso lugar que tenía acentos del Art Deco de los años 20, noté cómo la arquitectura se sentía nostálgicamente familiar. El trabajador joven y disfrazado rompió mi boleto y me permitió
Encontrar mi asiento, un poco de espuma de tapicería y un terciopelo rojo desgastado que había visto días mejores anidado en un plástico áspero y sucio que tal vez no se había limpiado adecuadamente durante al menos 3 años. Me acomodé suavemente. Esta pieza, escrita por uno de mis dramaturgos favoritos, se había representado muchas veces y esta no era la primera vez que la veía. Aunque el espectáculo se mantuvo fiel a la narrativa original, noté que el elenco añadía piezas adicionales a la actuación, lo que contribuía a la atmósfera ya de por sí extraña de la obra. Nunca antes había visto esas incorporaciones, y estaba absorta en los extraños movimientos de los actores mientras paseaban por el escenario de una manera que no podría haber esperado. Mis manos se aferraron a los lados. De mi desgastado asiento, mis ojos no podían apartar la vista de las acrobacias. Parecía que me desmayé. Tal vez me desmayé. De todos modos, hay un espacio en blanco entre ese momento y el final del espectáculo, donde el resto del público se puso de pie y aplaudió con intenso fervor, como si fuera la única actuación que habían visto en sus vidas. Me desperté con la sensación de que me había perdido algo realmente asombroso. Algo importante. Me costaba recordar que tenía una tarea. Después de la función, decidí pasar un rato deambulando por el vestíbulo principal. Olía ligeramente a palomitas viejas y la alfombra estaba claramente desgastada por tantas actuaciones y tantos espectadores. Noté que los actores se estaban reuniendo allí y pasar un rato con ellos me pareció una idea espléndida. Los actores siempre parecen tener un sentido de individualidad que es difícil de identificar fuera del teatro, pero siempre me han intrigado y me han hecho querer. En ese momento, casi había olvidado lo que acababa de pasar. Debí haberme quedado dormido. Todo este espectáculo era solo un beneficio, razoné, y una forma de completar mi siguiente tarea. Pero ¿qué beneficio fue? O al menos. Eso pensé. La actriz de fondo a la que se suponía que debía investigar se acercó a mí primero, para mi gran sorpresa. La extraña iluminación posterior a la función iluminaba sus rasgos de una manera sobrenatural. Esto es solo un trabajo, pensé mientras me presentaba ante ella y sus ojos hambrientos. Esta no era la primera vez que había seducido a una mujer, y ciertamente ella no parecía de las que se niegan. Mis dedos rozaron los suyos ligeramente, una pequeña descarga recorrió mi brazo cuando lo hizo. Solo electricidad. Con solo unas pocas palabras amables, cayó en mis brazos con un suspiro de consuelo, y supe que era mía. Estaba tan extasiado con la facilidad de la situación que ni siquiera había considerado la razón por la que había transcurrido sin ninguna lucha. Hice mi mejor actuación de amante amable, inocente y apasionada. A pesar de no conocerme, me recibió en su casa sin cuestionarlo. Yo tampoco lo cuestioné. Me habló de sueños y del futuro, su lengua enroscada tejiendo falsas promesas como un telar dorado. Un hogar que habitaríamos con amor y familia, asegurándome que todas las inseguridades entre nosotros finalmente podrían desaparecer. La culpa había comenzado a consumirme mientras sus ojos azules casi me hipnotizaban. No podía fallar en mi misión. Pero nunca antes había sentido amor. Así es como se siente el amor, ¿verdad? En este punto había comenzado a cuestionar los objetivos de mi misión, ya que esta mujer no podía ser peligrosa. Pasaba su tiempo ayudando a otros con la repostería, la tutoría y otros tipos de trabajo voluntario. ¿Qué tan peligrosa? ¿Podría ser alguien así? Sin embargo, no podía olvidar la tarea que me habían asignado. Después de unos meses, empecé a poner en práctica los objetivos de mi misión. Una vez que comenzaron las vacaciones, parecía que ella estaba empezando a ganarse un sentimiento genuino de confianza y amor por mí. Invitó a algunos de sus amigos a pasar las vacaciones con nosotros en nuestra pequeña casa. Yo todavía no había hecho mi movimiento, pero estaba claro que era el momento adecuado. Cuanto más bebíamos todos, mejor se volvía la oportunidad. Sus amigos eran demasiado ajenos a lo que realmente estaba sucediendo. Sentí punzadas de culpabilidad en la nuca mientras le rodeaba el cuello con mis grandes manos. Grito de dolor e incredulidad, un grito que sus queridos amigos en la otra habitación no oyeron, pero que quedó amortiguado por la constricción de sus vías respiratorias. La música a todo volumen hizo que los ruidos quedaran aún más ocultos. Como sus amigos no la habían oído, fue fácil convencerla de que estaba imaginando cosas. Yo realmente creía que ella me creía, y era difícil sentirme terriblemente culpable cuando parecía que ella pensaba que se lo había imaginado todo. Era mejor actriz de lo que yo pensaba. Pasé casi un año pensando que yo tenía el poder en nuestra relación. Este año lo pasé en el poder. Pasé mi tiempo haciendo lo que quería, castigándola.
No estaba del todo seguro de por qué, tal vez solo por el hecho de estar viva. Esa era mi misión, después de todo. Descomponerla en un mero facsímil de quién es realmente, todo a instancias de un benefactor desconocido. Pero rico. El dinero era demasiado bueno para dejarlo pasar, pero no era consciente de que mi objetivo tenía una misión propia. Una noche, su plan finalmente se hizo realidad. Me incliné sobre ella, mis dedos agarrando su cuello, enojado por su falta de respeto y falta de obediencia en general. Había un tono de desdén deliberado en mi voz mientras intentaba completar mi misión. No eres nada. Ni siquiera vales la fuerza que necesitaría para matarte, gruñí. Fue entonces cuando ella cambió. Su rostro se iluminó de una manera que nunca había visto antes ni después. La luz no era amable. La luz era vengativa. Como si supiera lo que estaba esperando. La sonrisa expuso sus dientes afilados, y parecían más peligrosos de lo que había pensado. Sus fuertes mandíbulas agarraron mi muñeca izquierda cuando comencé a presionarla contra su garganta. En ese momento, ella sabía quién era yo y yo sabía quién era ella. Me había preparado para este momento. Mientras se abalanzaba sobre mi garganta, levanté los brazos en defensa, no importaba, ya que parecía tener más fuerza física de la que podría haber esperado de alguien con su pequeño cuerpo. Rápidamente me dominó y quedó claro que mi misión había fracasado. Sus piernas se colocaron ahorcajadas sobre mi pelvis, su antebrazo contra mi garganta, mientras se alimentaba de mi sangre. Mi misión de infiltrarme en la cabeza del clan de vampiros más grande de la costa oeste parecía haber fracasado. Sentí que me debilitaba mientras ella drenaba mi sangre, sus ojos se mantenían en contacto con los míos mientras absorbía mi fuerza vital. Sus pupilas dilatadas parecían absorber cada sentimiento que tenía, tal vez incluso antes de que lo sintiera. La intensidad con la que me miraba a los ojos parecía significar algo. No era algo bueno. Esta fue la última vez que me miró con algún sentido de deseo. Ciertamente no era un deseo de mi amor o afecto, sin embargo, no merezco ninguno de los dos. Ojalá no hubiera aceptado esta misión. Desperté en el hospital unas semanas después. Ella era la única visita que tenía y sabía que no era con buena intención. Le dije al personal del hospital que no permitiera que nadie me visitara, pero no estoy segura de hasta qué punto se lo tomaron en serio, ya que la puedo ver en la esquina, en la silla que está al pie de mi cama. Tengo miedo. Historia 4. Aprendí un secreto sobre el Triángulo de las Bermudas, pero desearía no haberlo sabido desde que era niña. Me ha fascinado el océano. Mi madre lo odiaba, siempre me decía, si Dios hubiera querido que conociéramos el océano, no habría puesto tantos obstáculos entre nosotros y el fondo del mismo. Pensé que eso era, un poco reduccionista, pero cuando insistí en estudiar oceanografía biológica e ingeniería oceánica, ella me apoyó tanto como pudo. La universidad fue la mejor época de mi vida. Me encantaban mis estudios, mi madre y yo incluso nos hicimos amigas porque ella me dejaba contarle todo lo que estaba aprendiendo sobre el océano. Aunque no le gustaba la carrera que elegí, aún así colaboró con mi educación y me animó a vivir en casa hasta que terminara. Ella fue mi mayor apoyo. 2 semanas después de graduarme de la universidad, mi padre murió, y con su muerte, mi madre pareció perder todas sus ganas de vivir. Trató de aguantar por mí, pero cada día veía cómo la luz se le escapaba un poco más de los ojos. Murió al día siguiente de mi entrevista para el trabajo de mis sueños, y hasta el día de hoy estoy convencida de que lo hizo a propósito. Sabía que su momento estaba llegando y esperó para que yo no me perdiera la entrevista. Mis amigos siempre me dicen que eso es un poco morboso, pero cuando enciendo velas para el espíritu de mi madre puedo sentirla allí conmigo y sé que es verdad. De todos modos, recibí la llamada con la oferta de trabajo unos días después de su funeral, otra pequeña bendición que sabía que venía de ella, y a pesar de querer simplemente rendirme y renunciar a todo, acepté el trabajo. Todavía estaba desconsolada por haber perdido a mis 2 padres con unos pocos meses de diferencia, pero el trabajo era todo lo que había soñado y más. Después de unos años me dieron la oportunidad de unirme a un equipo que estaba investigando partes previamente inexploradas del océano. Me asignaron al lugar más genial que jamás haya existido, el Triángulo de las Bermudas. Lo sé, todos crecimos escuchando historias sobre el Triángulo de las Bermudas y la mayoría de ellas se pueden explicar con la ciencia y los patrones climáticos. Pero las historias que no se pueden explicar con la ciencia, desafortunadamente, sí puedo ofrecerles una explicación. Resulta que mi madre tenía razón, a veces los obstáculos existen por alguna razón. Las primeras semanas de nuestra expedición de investigación fueron emocionantes.
Teníamos un lugar donde alojarnos en Cabo Hatteras, Carolina del Norte, pero como todavía queda a 640 millas de nuestro sitio de investigación, también teníamos un barco bastante bueno en el que alojarnos y el equipo consiguió fondos para un submarino. No los aburriré con todos los detalles científicos de nuestra expedición, pero después de unos 2 meses nos dieron permiso para enviar a 4 personas al Triángulo de las Bermudas en un submarino. Nuestra líder de equipo decidió que seleccionaría a 3 personas para que la acompañaran y, de nuestro equipo de 11 personas, sabíamos que habría muchas personas decepcionadas. Dijo que nos daría su decisión individualmente, para evitar la incomodidad para todos los que no fueron seleccionados. Estuve muy nerviosa toda la semana que tardó en tomar la decisión, pero una hermosa mañana de domingo, Marnie me encontró en mi litera y me dijo que me habían seleccionado. Para ser sincera, una parte de mí sabía en el fondo que me iban a elegir. No había forma de que todas estas cosas se hubieran alineado tan perfectamente, para que yo me quedara atrás mientras otra persona se iba en el viaje en submarino. Resulta que todos estaríamos mejor si alguien más hubiera sido elegido. 3 días después estábamos listos para llevar el submarino al fondo del océano. Nuestro grupo estaba formado por Marnie, un hombre mayor llamado Jacob, un chico de mi edad llamado Evan y la tripulación de 90 personas que manejaba el submarino. Todos teníamos esperanzas sobre lo que descubriríamos, pero creo que todos estábamos muy contentos de ser parte de algo tan grande. Los primeros días en el submarino los pasamos principalmente orientándonos, cartografiando, mapeando y acostumbrándonos a estar a tanta profundidad bajo el agua. Después de eso, pudimos usar un equipo de alta tecnología que se parecía mucho a los trajes que usan los astronautas para salir del submarino. Todavía me quedo despierto por la noche y pienso en cómo fue eso. El océano estaba oscuro, en realidad me recordaba a la niebla, la forma en que puedes ver hasta cierto punto antes de que todo se difumine en un color sin sentido. Solo que en lugar de niebla, estábamos en una oscuridad total todo el tiempo. Podía ver a unos pocos pies frente a mí en cualquier momento, las maravillas del océano ocultas detrás de un velo frío, húmedo y oscuro, todo allí para que yo y mi equipo lo descubriéramos. Después de un par de días de recolectar muestras y especímenes, Jacob y yo hicimos un gran descubrimiento. Entre una roca y el fondo del océano había un traje de buceo con un diseño que ninguno de los dos había visto antes. Nuestros trajes, equipos de última generación que actualmente no están disponibles para el público, se parecían mucho a los trajes espaciales. Parecía como si un niño pequeño hubiera intentado copiar lo que llevábamos puesto, pero no hubiera tenido la habilidad de hacerlo realmente bien. Las manos parecían mitones, casi exactamente como un niño pequeño pensaría en dibujarlas. El casco era extrañamente oblongo y parecía un gran cubo con agujeros recortados para los ojos y la boca. Los agujeros para los ojos y la boca estaban cubiertos de vidrio. Y la parte superior del casco era redondeada en lugar de plana como sería un cubo, lo que le daba una apariencia extraña y deforme. El cuerpo también estaba deforme, con un torso en forma de barril y brazos y piernas desiguales. Si bien no podía distinguir de qué estaba hecho el casco, estaba claro que el cuerpo parecía estar hecho de cuero. El casco y el cuerpo casi parecían succionados o pegados. No había cremallera ni botones, no había forma de desmontarlo para ponérmelo. Más importante aún, estaba claro que el traje era muy viejo, pero no mostraba ninguno de los signos de daño que algo así debería tener después de permanecer en el fondo del océano durante tanto tiempo. Jacob y yo nos miramos y corrimos hacia el extraño lugar como si ambos estuviéramos pensando lo mismo. Trabajamos juntos para quitar la roca y luego limpiamos los escombros que se habían acumulado alrededor del traje, en su mayoría espinas de pescado y pequeños cadáveres. Lo hicimos en completo silencio, pero a pesar de la falta de palabras, sabía que ambos estábamos muy emocionados. Fuera lo que fuese, estábamos a punto de hacer un descubrimiento increíble. Liberamos el extraño traje de buzo y lo llevamos de vuelta al submarino. 1 hora después, Jacob y yo estábamos con el resto de la tripulación, todos rondando la mesa en la que lo habíamos colocado. Habíamos debatido durante un tiempo si creíamos que aguantaría, sacándolo del agua y en una atmósfera extraña, y Marnie decidió lógicamente que necesitábamos volver a la superficie lo antes posible, para poder llevar el traje a una instalación de almacenamiento con temperatura y humedad controladas. Se lo dijo al capitán del submarino, y él dijo que nos prepararía para volver a la superficie a primera hora del día siguiente. Mientras tanto, Marnie nos dijo que trabajáramos como pudiéramos para hacer todo lo posible antes de la partida.
Nos dijo que si el submarino volvía a hundirse, probablemente les daría a otras personas del equipo la oportunidad de estar en la tripulación. Eso fue decepcionante, pero estuve de acuerdo en que era lo justo. Guardamos el traje en el trastero que habíamos reservado para las muestras, cerramos la puerta con llave y volvimos al trabajo. Esa noche ocurrió lo primero que pasó. Alrededor de la 1 de la madrugada me desperté con unos gritos estridentes y salí corriendo de mi litera al pasillo. Uno de los miembros de la tripulación, creo que Rodríguez, estaba arrodillado en el suelo, agarrándose la cabeza y gritando. El capitán se arrodilló junto a él, tratando de hablar por encima del sonido de sus gritos, pero todo lo que pudimos escuchar fue a Rodríguez repitiendo una y otra vez: los ojos, son ojos. Nadie sabía qué significaba eso, pero su miedo era palpable y contagioso. El capitán nos aseguró que a veces a la gente le cuesta estar bajo el agua durante mucho tiempo y que Rodríguez recibiría la mejor atención médica y psiquiátrica posible una vez que volviéramos a la superficie. Insistió en que todos volviéramos a la cama y todos obedecieron, escabulléndose a sus literas como un grupo de niños castigados. Lo primero que hice por la mañana fue volver a ver al capitán y preguntarle si Rodríguez estaba bien. El capitán sonrió a modo de saludo y me aseguró que Rodríguez estaba un poco enfermo, pero que estaban seguros de que estaría bien. Le di las gracias y, cuando me iba, le oí gritar: si Dios quisiera que exploráramos el océano, tendríamos branquias. Era el chiste favorito de mi madre. Cada vez que yo hablaba de los nuevos avances en tecnología oceánica, ella me lo decía con una sonrisa y una palmadita en el brazo. Me di vuelta y miré fijamente al capitán. Dije, comillas, ¿qué fue eso? Él ya estaba de espaldas a mí y miró por encima del hombro. Perdón, que sabía que tenía el rostro tenso y que mi voz reflejaba mis nervios. ¿Qué dijiste? Mientras me alejaba, dijiste algo sobre explorar el océano. Me miró preocupado. ¿Estás bien, Dr. Williams? No dije nada. Asentí. Cada músculo de mi cuerpo se sentía como una banda elástica tensa. Sí, sí. Estoy bien, gracias. Supongo que estaba perdida en mis pensamientos. Mientras salía, murmuró: no puedo tener otro loco en mi barco. Regresé a la sala de muestras, que estaba nuevamente desbloqueada, y me uní a Marnie, que estaba parada junto al área que habíamos reservado solo para el traje de buceo. Marnie había enviado a Evan después de que Jacob y yo regresáramos para quitar algunos pedazos de la roca que había clavado el traje de buceo al fondo del océano, y también había recolectado algunos trozos de detritos en el área, como espinas de pescado y otros cadáveres. Me acerqué y le dije, comillas, ¿has tenido oportunidad de abrir el traje? Marnie sonrió, sabiendo que estaba bromeando, y dijo, claro, porque quiero ser la versión oceánica del tipo que destruyó la ciudad de Troya. No, pero hay una locura. Levanté una ceja y Marnie continuó, no creo que haya un cuerpo aquí. Miré el traje de buceo y sentí una extraña punzada de miedo atravesándome. Comillas, ¿cómo llegó allí? Entonces Marnie se encogió de hombros, sin inmutarse. Tal vez se cayó de un barco o algo así. Es posible que nunca obtengamos una respuesta a eso, pero podemos hacerle algunas pruebas para ver cuándo se fabricó y de qué está hecho. Me alejé del traje de neopreno, la habitación ahora se sentía claustrofóbica. Comillas, ¿has tenido la oportunidad de hacer alguna prueba o estás esperando hasta que volvamos a la superficie? Marnie comenzó a responder, cuando la puerta se abrió y entró un miembro de la tripulación con aspecto tímido. Dijo, médicos, lamento molestarlos, pero tengo malas noticias. No vamos a poder volver a salir a la superficie hoy. Después de todo, estamos experimentando serios problemas técnicos. Marnie y yo nos miramos, reflejando el pánico en nuestros rostros, y con su mejor voz severa dijo, define los problemas serios. El miembro de la tripulación miró por encima del hombro como si estuviera esperando que alguien interviniera y lo reemplazara, y luego respondió, te dejaré tener esa conversación con el capitán. Todo lo que me dijo que te contara fue que estamos experimentando un clima extraño que está interfiriendo con el radar y que no se siente seguro de volver a la superficie hasta que pase. Sin embargo, puede bajarnos de nuevo al fondo del océano para que puedas continuar con tu investigación. Marnie suspiró y se pasó una mano por la cara, luciendo cansada. Sí, dígale que sería bueno. Y por favor, infórmenos lo antes posible. Hizo hincapié en la palabra lo antes posible con una mirada en su rostro que siempre hacía que los asistentes de laboratorio agacharan la cabeza y prometieran hacer lo que ella les pidiera. El miembro de la tripulación no era diferente y se dio la vuelta para huir rápidamente. Antes de que pudiera escapar, le dije, espera. ¿Qué pasa con Rodríguez?
¿Va a estar bien? El miembro de la tripulación se puso pálido y dijo, no lo sabemos. El capitán Cameron dice, se detuvo y enderezó los hombros, estará bien. Volveremos a la superficie tan pronto como podamos y, mientras tanto, estará bien en la enfermería. Entonces lo dejé salir corriendo y me volví hacia Marnie, que ya había vuelto a concentrarse en las muestras. Antes de que pudiera preguntarle qué pensaba sobre lo que estaba sucediendo, ella comenzó a darme instrucciones y corrí a ayudarla con las pruebas. Si teníamos que quedarnos atrapados bajo el agua, más nos valía ser productivos. Si bien el equipo que teníamos en el submarino era bueno, no era el que necesitábamos para probar de manera segura el material del traje, por lo que nos concentramos en analizar los otros especímenes que tomamos del lugar. Mientras trabajábamos, sentí que el traje era una tercera persona en la habitación, observando y juzgando en silencio mientras trabajábamos. En algún momento, Jacob y Evan se unieron a nosotros y los cuatro hicimos planes sobre cómo utilizaríamos nuestro tiempo hasta que el submarino pudiera reaparecer. Marnie estaba principalmente frustrada porque no teníamos un cronograma. Quería planificar la mayor cantidad de tiempo posible, pero dudaba en hacerlo si no sabía cuánto tiempo teníamos. Jacob y yo la alentamos a que programara nuestros días como si fuéramos a quedarnos los 5 días completos que nos quedaban y le prometimos hacer primero todas sus prioridades. Una vez resuelto esto, fuimos al comedor a cenar. Cuando llegamos, noté que parecía haber menos gente de lo habitual. Obviamente, faltaba Rodríguez, pero también noté que una de las mujeres miembros de la tripulación con las que había empezado a entablar amistad también se había ido. Tomé mi comida y me senté frente a alguien a quien había visto hablando con ella antes. Sonreí y dije, hola, soy Mara Williams, una de las investigadoras. ¿Sabes dónde está Claire Mason? El miembro de la tripulación, pensé que se llamaba Reynolds, me miró de forma extraña, luego sacudió la cabeza, se levantó y dejó su bandeja de comida a medio comer donde estaba. Vi a Reynolds alejarse, sintiéndome a partes iguales confusa e irritada. Unos minutos después, Marnie se acercó y me agarró del brazo. En un susurro áspero dijo, tienes que venir conmigo. Salí al pasillo, sintiendo que la ansiedad me retorcía el estómago como un trapo de cocina. Marnie no dijo nada, pero caminamos por el pasillo hasta que llegamos a la enfermería. Una vez allí, el capitán Cameron salió con una mirada preocupada en su rostro. Había hablado con él por última vez esa mañana, y en ese tiempo fue como si hubiera envejecido 20 años. Esperó a que entráramos, cerró la puerta y dijo en voz baja, gracias a ambos por venir. Lamento tratar esto de manera tan clandestina, pero tengo algunas preocupaciones. Creo que lo entenderán. Respiró profundamente antes de continuar, parece que estamos teniendo un problema de psicosis a bordo. Ambos vieron lo que sucedió con Rodríguez. En las últimas 24 horas, 2 miembros más de la tripulación experimentaron lo mismo. Puede que no parezca mucho, pero cuando estás en una máquina como esta, necesitas que cada persona esté en el mejor estado de salud posible. Se hizo a un lado y vimos a Rodríguez, Claire y otro miembro de la tripulación que pensé que se llamaba Anderson, todos acostados en sus camas. Estaban dormidos, parecían tranquilos. Cameron continuó, están sedados. Cada vez que se despiertan, vuelven a gritar y queremos que la mayor cantidad de personas posible no se entere de esto. Le dije a la tripulación que creemos que hay un brote de mononucleosis y que tengan cuidado y no se acerquen a la enfermería. No es una buena solución, pero es lo que tenemos ahora. Necesito que ustedes dos vean si pueden averiguar qué está pasando. Marnie levantó una ceja y puso una mano en su cadera. No estamos preparados para eso, capitán. Ninguno de los dos tiene un título en medicina o psicología. No tienen un médico a bordo. El capitán Cameron le dirigió una mirada que solo puedo describir como pura desesperación. Nuestro médico tampoco está equipado para esto, y no tenemos un psicólogo para esta expedición porque se suponía que sería corta. Por favor, solo haz análisis de sangre, algo. Trabaja con nuestro médico y usa todo el equipo que necesites. Averigua qué está pasando. El capitán Cameron se fue y me volví hacia Marnie y le dije, todo esto empezó la noche después de que encontramos el traje de buceo. ¿Crees que trajimos algún tipo de bacteria al barco que está enfermando a la gente? Marnie hizo una mueca. Mierda. Espero que no, pero tal vez lo hicimos. Iré a tomar una muestra para ver si hay algo extraño. Tuve a terminar tu cena. Empezó a irse, pero se detuvo. Y Mara, no le digas ni una palabra de esto a nadie. Queremos mantener esto en secreto.
Regresé enfurruñado al comedor, sintiendo como si el viaje de mi vida se estuviera convirtiendo lentamente en una pesadilla. Terminé de comer y volví a la enfermería para hablar con Marnie. Ella no estaba allí y el médico había regresado, pero tampoco la había visto. Preocupada, volví al almacén. Sentada en el suelo, en la esquina de la habitación, estaba Marnie, con lágrimas en las mejillas y los ojos hundidos y vidriosos. Corrí a su lado, Marnie. Marnie. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Ella no habló, no se movió, simplemente se quedó allí sentada como un cascarón de persona. Corrí desde la habitación hasta la enfermería y le conté al médico lo que estaba pasando, luego fui a la sala de control para buscar al capitán. Cuando le conté lo que le pasó a Marnie y cuáles eran nuestras sospechas, su rostro se endureció. Dijo, cierra con llave la habitación donde tienes esa cosa y no dejes que nadie la toque. Si una persona más se enferma, haré que tú y tu equipo os deshagáis de ella. Y haré que laves con lejía todo el almacén para asegurarte de que nadie más se enferme. Me disculpé por todas las molestias, acepté sus condiciones y me fui a informar a Evan y Jacob. Sé que Marnie me dijo que no lo hiciera, pero como ella estaba fuera de servicio, necesitaba todo el apoyo posible del resto de nuestro equipo. Cuando llegué a la zona de literas de los hombres, Evan y Jacob estaban allí, con aspecto tenso. Me hicieron señas para que entrara y nos acurrucamos juntos en la cama de Jacob. Jacob se inclinó y susurró, unos 20 minutos después de que tú y Marnie se fueran, escuchamos más gritos. Esta vez Rugan estaba en el pasillo cerca del almacén, agarrándose los ojos y, Jacob vaciló como si no estuviera seguro de cómo explicarlo, estaba pidiendo perdón. No sé por qué ni a quién, pero seguía diciendo no fue mi intención, lo siento, una y otra vez. Evan respiró temblorosamente y dijo, tratamos de ayudar, pero la persona con la que estabas sentado antes de que Marnie te agarrara, creo que se llama Reynolds, nos empujó y nos dijo que no dijéramos nada. Mi mente daba vueltas. Parecía que algo en el traje estaba realmente enfermando a la gente, tal vez Rugan había ido al almacén por alguna razón. O tal vez, un pensamiento aún peor, la bacteria en el traje que estaba causando esto había migrado desde el almacén de alguna manera. Una imagen apareció en mi cabeza de bacterias invisibles arrastrándose por el suelo, iluminadas por una luz negra que mostraba cómo se movían en oleadas hacia nuevas víctimas. Miré a mis dos compañeros de equipo y les dije, Cameron, Marnie y yo creemos que el traje de buceo que encontramos podría tener algo que ver con todo esto. Tal vez haya algún tipo de bacteria en el que esté causando todo esto. Y ahora que Marnie también está en la enfermería, creo que podemos tener razón. Todos nos miramos fijamente durante un largo rato antes de que Jacob dijera, esto es malo. Evan y yo asentimos con la cabeza. Entonces Evan preguntó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No. Podemos deshacernos del traje, quién sabe qué tipo de descubrimientos podemos hacer con él. Y, bajó la cara y dijo, y este descubrimiento podría poner todos nuestros nombres en el mapa, ¿sabes? Podríamos ser algo. Jacob puso una mano paternal sobre el brazo de Evan. La seguridad es mucho más importante, Evan. No sacrifiques vidas para que tu nombre aparezca en una placa en algún museo. Se volvió hacia mí y dijo, creo que tenemos que devolver el traje de buceo al océano, Mara. Algunas cosas no estaban destinadas a ser encontradas. Miré a Evan y a Jacob y luego a Evan, sintiendo el peso de ser el desempate sobre mí como un ancla. Finalmente, cometí el peor error de mi vida. Dije, creo que deberíamos intentar detener lo que sea esto antes de volver a ponernos el traje de buceo. Hemos recorrido todo este camino y creo que es lo que Marnie querría. Me di cuenta de que Jacob quería seguir discutiendo conmigo, pero cuando mencioné a Marnie cerró la boca y bajó la mirada. Acordamos encontrarnos en el almacén en una hora para intentar encontrar una forma de mantener el traje en cuarentena para que nadie más se enfermara. La teoría que se manejaba era que algún tipo de bacteria estaba causando encefalitis, inflamación del cerebro, que causaba alucinaciones y catatonia. No teníamos las herramientas adecuadas a bordo para diagnosticarlas correctamente, pero era un buen punto de partida. Los tres nos separamos para buscar suministros que pudieran ayudar. Evan se fue a buscar suministros de limpieza, yo fui a la enfermería a buscar mascarillas y guantes, y Jacob simplemente dijo que tenía una idea y se fue corriendo solo. Habíamos quedado en encontrarnos de nuevo fuera de los aposentos de los hombres, que afortunadamente estaban del otro lado del edificio, frente al almacén. Un poco después de las 9, me reuní con Jacob en el pasillo. Cuando me vio suspiró y dijo, lo sabía. Tengo un mal presentimiento. Levanté una ceja y dije, ¿qué quieres decir?
Hizo un gesto vago hacia nosotros. Evan no está aquí. No lo he visto desde que nos separamos, y encontrar productos de limpieza no debería haber llevado mucho tiempo. Negué con la cabeza y le entregué los guantes y la mascarilla. Póntelos y vamos a comprobarlo. Jacob suspiró de nuevo. Tenía la esperanza de mantenerme alejado de esa zona hasta que podamos solucionar esto, pero está bien. Vámonos. Caminamos juntos hasta el almacén y, cuando llegamos, Jacob me apartó suavemente de la puerta para poder entrar primero. Cuando entramos, ninguno de los dos se sorprendió de ver a Evan tirado en el suelo, con las manos sobre la cabeza, sollozando. Jacob y yo nos acercamos, arrastramos a Evan hasta sus pies y lo llevamos a la enfermería. Cuando llegamos, nos encontramos con una imagen horrible. De alguna manera, en la última hora, 10 miembros más de la tripulación se habían enfermado. Habíamos empezado con una tripulación más pequeña, de unos 90 miembros, 30 personas por turno, 3 turnos si no recuerdo mal, y como éramos un submarino más pequeño no necesitábamos tanta gente. Ahora nos quedaban 15 personas, incluidos Marnie y Evan. Nos estábamos convirtiendo rápidamente en una tripulación mínima y, aunque yo no sabía mucho sobre submarinos, tenía la sensación de que eso era realmente malo. Después de dejar a Evan, Jacob y yo fuimos a buscar al capitán Cameron. Abrimos la puerta de la enfermería y, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Jacob me empujó al suelo y cerró la puerta de golpe. Caminando por el pasillo estaba el traje de buceo. Se hundía y se tambaleaba como si solo una parte de él pudiera sostenerse por sí sola. Vimos a través de la ventana de la puerta como un miembro de la tripulación apareció por la esquina y se topó con el traje de buceo. El hombre sonrió, como si pensara que alguien le estaba gastando una broma, y miró a los ojos de la máscara. Su rostro se ensombreció, sus ojos se abrieron y comenzó a sollozar. Comillas, lo intenté. Lo siento, no quise dejar que se ahogara, solo era un niño, siguió sollozando, acurrucándose en el suelo mientras el traje de buceo seguía moviéndose. Jacob me apartó de la ventana y se puso de espaldas a la puerta, bloqueando el puerto. Nos miramos en silencio durante un buen rato antes de que él dijera, está bien. Esto es malo y difícil de creer. Asentí, sintiendo el pánico. Envolviendo sus manos frías y húmedas alrededor de mi garganta. Comillas, ¿qué está pasando? Hay alguien en el traje. Jacob respiró lenta y constantemente y yo hice lo posible por imitarlo. Después de unos minutos dijo, no lo creo. No sé. No creo que podamos explicar esto. Se dio la vuelta y miró por la ventana de nuevo y respiró profundamente. Tenemos que volver a la litera de los hombres. Tomé nuestros trajes de neopreno y creo que los necesitaremos. Pude esbozar una pequeña sonrisa. Era bueno tener a Jacob en mi equipo. Salimos de la enfermería, ambos protegiéndonos los ojos con las manos para evitar mirar directamente a los ojos del traje. Por mucho que quisiera creer que había una respuesta lógica, parecía que la gente solo sufría crisis nerviosas después de mirarlo a los ojos. Avanzamos lentamente, dando pequeños pasos cuidadosos mientras caminábamos por el pasillo. Podíamos escuchar más gritos que resonaban por el barco. Parecían venir del otro lado del barco, lo cual era bueno, pero no sería difícil para la criatura alcanzarnos. Finalmente llegamos a la habitación con literas y Jacob abrió la puerta de golpe, ambos entramos rápidamente y nos desplomamos en el suelo en un montón de alivio. Jacob respiraba con dificultad, tenía la cara roja y me preocupaba que pudiera tener un ataque al corazón. Encontré una botella de agua y se la pasé, luego esperé a que se recuperara. Finalmente su respiración se estabilizó y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, luego señaló al otro lado de la habitación, donde había 3 trajes de buceo sobre su litera. Me acerqué rápidamente y llevé el suyo primero, luego agarré el mío y me lo puse. Una vez que ambos estuvimos completamente vestidos, me volví hacia Jacob y le pregunté, comillas, ¿y ahora qué? Me miró con severidad y dijo, tenemos que sacar esa cosa de este barco. Es demasiado arriesgado tratar de contenerla. Sentí que esas palabras eran como un golpe profundo y bajé la cabeza avergonzada. Tienes razón. Lo siento. Jacob puso su mano sobre mi hombro y me dio una sonrisa tensa. Arreglaremos esto, no te preocupes demasiado. Ambos nos pusimos los cascos y salimos al pasillo. Jacob llevaba el cuerpo del tercer traje de buceo, yo llevaba el casco y nos dirigimos hacia la sala de control, con la esperanza de que el capitán Cameron estuviera allí. El plan era encontrar al capitán Cameron y hacer correr la voz por toda la nave de que esa cosa solo podía hacerte daño si la mirabas a los ojos. Aún no estábamos del todo seguros de lo que había pasado si nos fijábamos bien,
Pero lo que habíamos visto hasta ahora era lo suficientemente inquietante como para que ninguno de los dos quisiera intentarlo. Seguí a Jacob por la nave, mientras nos alejaba de los gritos, tomando una ruta más indirecta hacia la sala de control mientras esquivábamos a la criatura que se tambaleaba. Cuando llegamos a la sala de control, el capitán Cameron nos hizo una seña con una expresión de alivio en su rostro. Había 11 miembros de la tripulación apiñados en la pequeña sala de control y, una vez que nos unimos a ellos, ya estábamos oficialmente al tope de la capacidad. Le entregamos al capitán Cameron el traje de buceo y le explicamos el plan. Él asintió, luciendo sombrío, y dijo, eso es mejor que arriesgar la seguridad de alguien más. ¿Qué tal si llevo a la criatura hacia la escotilla de salida como una distracción? Ustedes dos simplemente lleguen allí sanos y salvos y esperen. Novak vigilará las cámaras allí y abrirá la escotilla una vez que ustedes tres y la criatura estén a salvo adentro. Nos dirigió una mirada compasiva. Ojalá no tuviera que ponerlos a ustedes dos en tanto peligro, pero no veo otra opción. Jacob y yo asentimos con decisión y dije, fue mi decisión llevar esto a bordo, quiero hacer lo que pueda para corregirlo. Jacob puso su mano sobre mi hombro y dijo, yo también participé en esa decisión y apoyo esta. Corrijamos nuestro error. El capitán Cameron asintió, se puso el traje de buceo y los tres salimos al pasillo. Jacob señaló a la derecha y luego al capitán Cameron y asintió, luego señaló a la izquierda y me hizo un gesto para que lo siguiera. Avanzamos por el pasillo hacia la trampilla de salida. Era una habitación sellada y con presión controlada que podíamos usar para ir y venir a recoger muestras. También era lo suficientemente grande para que cupiéramos Jacob, la criatura y yo. A los pocos miembros de la tripulación con los que nos cruzamos les advertimos de lo que estaba sucediendo y les dijimos que se escondieran en un lugar seguro y mantuvieran la cabeza agachada. Empecé a ponerme nervioso por la cantidad de personas que teníamos sedadas en la enfermería. No sé exactamente cuántas personas se necesitan para dirigir un submarino, pero como la gente caía como moscas, teníamos que estar a la altura de las circunstancias. No pasó mucho tiempo hasta que pudimos escuchar ruidos y movimientos que se acercaban por el pasillo hacia nosotros. El capitán Cameron dobló la esquina, caminando hacia atrás con la cabeza gacha. Miré a Jacob y me di cuenta de que si la cosa perseguía a Cameron en lugar de a nosotros, nunca podríamos deshacernos de ella. Me alejé de la puerta y me interpuse entre la criatura y el capitán Cameron. No perdió el paso, pero cuando Cameron se hizo a un lado, no cambió de rumbo para perseguirlo. Yo tomé el control, caminando hacia atrás, hasta que llegué a la habitación de aislamiento. Se arrastró tras de mí, pero no se detuvo cuando puse mi espalda contra la pared. Siguió avanzando hacia mí hasta que me acorraló contra la escotilla de salida. Mantuve la mirada baja pero grité con voz estridente y llena de pánico, comillas Jacob, me tienes atrapada. Justo cuando terminé de hablar, sentí un fuerte golpe y miré hacia arriba lo suficiente para ver a la criatura tambaleándose hacia atrás, antes de golpear su cabeza contra mi casco nuevamente. Observé aterrorizado como una pequeña telaraña aparecía en el cristal. La criatura puso sus manos a ambos lados del casco para mantenerme en mi lugar justo cuando Jacob pudo abrir la escotilla detrás de nosotros. El agua entró rápidamente y la criatura fue succionada hacia la oscuridad total. Había podido ver bien sus manos antes de que la succionaran, y mi estómago se hundió de miedo. Estaba casi seguro de que el traje estaba cosido con piel humana. A pesar de ese nuevo pánico, me sentí emocionada. La gravedad y la física se encargaron del problema por nosotros. Entonces, una mano correosa se metió en mi interior, se envolvió alrededor de mi tobillo y me arrojó al océano frío y oscuro. A pesar de la profundidad, me di cuenta de que se estaba desatando una tormenta sobre nosotros. El agua se iluminaba brevemente con un relámpago, revelando que la marea golpeaba todo lo que encontraba a su paso en la superficie. Solo podía ver a la criatura cuando destellaba el relámpago, pero podía ver que estaba tratando de regresar al submarino, conmigo a cuestas. Luché y di patadas, tratando de escapar, pero el agarre que tenía sobre mí era inhumano, haciendo que todos mis esfuerzos por escapar parecieran inútiles. Estaba a punto de perder la esperanza cuando vi que algo caía sobre la mano de la criatura. Jacob había encontrado una gran roca y la había dejado caer sobre la parte de la muñeca del traje. Debilitó el agarre de la cosa lo suficiente para que pudiera escapar y me arrastré hacia atrás. En los destellos momentáneos de luz pude ver a Jacob luchando por escapar y comencé a buscar una roca también. Pude ver cómo la telaraña crecía en mi casco y supe que no pasaría mucho tiempo
antes de que la presión la atravesara y me ahogara. Encontré una roca de tamaño mediano y luché contra la presión del agua para levantarla. En algún momento, Jacob se liberó de la criatura y me ayudó a levantar la roca, y juntos la llevamos hasta donde la criatura estaba atrapada por las rocas que Jacob había podido agarrar, luchando por liberarse. Dejamos caer la roca sobre su esternón mientras el relámpago destelló, iluminando los ojos de la cosa, justo cuando la miré. Inmediatamente me trasladaron a otro lugar. Era un día soleado de noviembre, inusualmente cálido y luminoso, y caminé por un pasillo del hospital. Me movía lentamente, aunque las enfermeras me habían llamado para decirme que me apurara. Tenía miedo. Sabía que mi madre estaba cerca y no estaba lista para despedirme. Creo que una parte de mí esperaba que si nunca llegaba a la habitación, nunca tendría que verla morir. En cierto sentido, tenía razón. No tuve que verla morir, porque ya había fallecido cuando llegué a la habitación. La enfermera dijo que si hubiera llegado un minuto antes, tal vez hubiera podido despedirme. En el recuerdo, caí de rodillas en la puerta de la habitación de mi madre y comencé a llorar. Sentí una mano en mi hombro y me di vuelta, esperando ver a un médico, pero en lugar de eso me encontré mirando directamente a la cara del traje de buceo. Cuando nos miramos a los ojos, me sumergí de nuevo en un recuerdo. Esta vez me encontré arrodillada junto a la tumba de mi padre mientras mi madre sollozaba a mi lado. Fue el momento en el que supe que también perdería a mi madre, uno de los días más dolorosos de mi vida. Nuevamente sentí una mano en mi hombro, pero esta vez miré hacia abajo, vi el guante de cuero humano y cerré los ojos con fuerza. Sentí que la criatura me daba la vuelta, podía sentir su cara a centímetros de la mía, pero me negaba a abrir los ojos. Podía sentir la rabia que irradiaba de ella mientras las manos se movían desde mis hombros hasta mi esternón y comenzaban a abrir mi cavidad torácica. Los dedos se hundieron en la suave piel y el tejido entre mis senos, mordiendo la carne de mi cuerpo y envolviéndose alrededor de mis huesos. Podía sentir mi caja torácica doblarse e instintivamente abrí los ojos mientras gritaba. De inmediato me sumergí en otro recuerdo, este de la vez que había tenido que lidiar con un acosador en la universidad. Pero esta vez estaba preparada y, en cuanto sentí la mano de la criatura sobre mi hombro, salí corriendo. Corrí por los pasillos de mi antiguo colegio, hasta que me encontré frente al verde y gris cementerio en el que estaban enterrados mis padres. Me obligué a no vacilar mientras pasaba corriendo junto a mi madre y llorando, la criatura todavía arrastrando los pies detrás de mí. El cementerio se fue desvaneciendo hasta que fue reemplazado por el hospital y seguí corriendo a pesar del ardor en el pecho y los brazos. Me recordé a mí misma que era un sueño, una alucinación, pero el terror permaneció. Después de lo que parecieron años, el pasillo se volvió negro y me desperté. Cuando me desperté, estaba en una cama de hospital normal, Marnie estaba en la cama de al lado, la cortina que nos separaba estaba descorrida. Su rostro lucía demacrado y cansado, más viejo de lo que recordaba. Me tomé un momento para orientarme y luego presioné el botón de llamada para llamar a una enfermera. Una enfermera que vestía un uniforme de color violeta claro entró y arqueó las cejas con sorpresa cuando me vio. Ella dijo, comillas, Dios mío, estás despierta. Esto es increíble, déjame llamar a tu médico. Se apresuró a acercarse e hizo algo en la computadora que estaba a mi lado, tomó mis signos vitales y luego salió corriendo de la habitación. Entró unos minutos después con un médico a cuestas. Me atendieron con atención durante un rato y me dieron un poco de información, pero el capitán Cameron me contó la verdadera historia cuando llegó. El capitán Cameron, o Nate, como me dijo que lo llamara, me contó lo que había sucedido. Dijo que Jacob y yo habíamos logrado inmovilizar a la criatura cuando caí de rodillas y comencé a sollozar. Jacob me llevó de regreso al submarino y me metió en la cámara de aislamiento. Cuando la abrieron, yo estaba allí en estado catatónico, pero Jacob no. No estaban seguros de qué le había pasado exactamente, creen que la criatura lo agarró o tal vez estaba empezando a liberarse y él corrió para detenerlo. De cualquier manera, Jacob había sacrificado su vida para salvar la mía. No habían podido recuperarlo. Tan pronto como la criatura quedó atrapada de forma segura, la tormenta se calmó y lo que quedaba de la tripulación había llevado el submarino de regreso a la superficie. Fue un viaje duro, aparentemente la tormenta había sido muy dura, y con una tripulación reducida fue aún más difícil. Al parecer, cuando logramos sacar a la criatura del barco, un total de 41 miembros de la tripulación habían sido afectados por ella.
Los que fuimos afectados por la criatura fuimos llevados al hospital y, según Nate, solo unos pocos de nosotros nos despertamos. Yo estuve entre los primeros en despertar y, aún hoy, casi 6 años después, 8 de esas personas siguen en estado catatónico. Me hago responsable de cada uno de ellos. Marnie finalmente se despertó y, aunque dijo que no me culpaba por lo que había pasado, me eliminaron de su equipo. Está bien, ya no me interesa tanto el océano como antes. Resulta que el océano esconde algunos